Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el tema de la semana. Como habrán visto ya, pues el tema es movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Un caso especial eh, de la cinemática, ¿bien? El caso más sencillo, ¿de acuerdo? Recuerda que la cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento mecánico. ¿Saben? Cuando yo digo mecánico, hago referencia a cuerpos, ¿está bien? A cuerpos, movimiento de los cuerpos. Listo. Pues bien, primero te voy a decir todo lo que tienes que saber, la teoría, etcétera, las fórmulas, para seguidamente pues puedas afrontar sin ningún problema los ejercicios, ¿de acuerdo? Pues comencemos. Eh, el movimiento rectilíneo uniforme, mira, o el famoso abreviado MRU, es uno de los movimientos más simples de la cinemática. ¿Está bien? Tiene las siguientes características, ¿ok? Antes de mencionar estas características, quiero hacer énfasis en esa palabrita, uniforme, que creo que es la palabra que quizás te pueda confundir un poco. ¿Está bien? Si nos animamos a definir uniforme, pues podríamos decir que es algo que presenta similitud, ¿verdad? O continuidad, ¿de acuerdo? En su conjunto. O también podríamos decir que también desarrollo, distribución o duración. ¿Está bien? Que presenta similitud o continuidad en su conjunto, desarrollo, distribución o duración. Pero aquí la palabrita clave es similitud eh, o continuidad, ¿verdad? ¿Qué va a ser continuo aquí? Pues la velocidad, ¿ok? La velocidad va a ser continua, no va a variar para nada. ¿Está bien? Bien, ahora mencionemos las características. Característica A, mira, la trayectoria que describe el móvil es una línea recta, ¿está bien? Siempre es una línea recta. Para este caso, ¿bien? MRU es una línea recta. Característica B, la velocidad es constante. Claro, no varía, ¿verdad? Es continua, no varía. Por nada del mundo va a variar, ¿de acuerdo? Ahora, la velocidad es constante cuando su módulo, es decir, rapidez, ¿cierto? Y su dirección no cambian, ¿cierto? Es por eso que la trayectoria, o perdón, claro, la trayectoria que describe el móvil tiene que ser en línea recta, ¿no? Porque de esa forma la dirección no va a cambiar, ¿no? Claro, obviamente que si hablamos que un cuerpo está yendo en determinado sentido, por ejemplo, a la derecha, y qué sé yo, hace un tramo de 200 metros, podemos decir que en ese tramo pues su velocidad no ha cambiado, ¿verdad? Ese vector de la velocidad, su dirección no ha cambiado. Obviamente que si vamos a la izquierda, ahí sí, ¿verdad? Claro, obviamente. Bueno, dicho esto, a ver, pasamos a lo siguiente. Mira, que nos dicen que el movimiento, perdón, en el movimiento uniforme, ¿cierto? Continuo, bien, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Recuerda eso, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿cierto? A ver, digamos, no sé, en un tiempo t, este móvil va a describir una distancia de, ¿qué valor le ponemos? Ya, distancia d, por ejemplo, valor d, ¿de acuerdo? Pasa otro tiempo t, obviamente que este cuerpo va a tener la misma velocidad. Pasado este tiempo t, este cuerpo habrá realizado la distancia, la distancia d. Bien, entonces podremos decir que la expresión que se genera a partir del ejemplo del auto es que la velocidad es igual a la distancia entre tiempo. Bien, quiere decir que la distancia y el tiempo son proporcionales. ¿Ok? La distancia y el tiempo son proporcionales. Si el tiempo aumenta, pues la distancia va a aumentar, ¿verdad? Claro, si el tiempo de desplazamiento va a aumentar, pues obviamente la distancia aumenta, ¿no? Ahora, si el tiempo es más pequeño, pues obviamente que la distancia que es más pequeña, ¿verdad? Más pequeña va a ser. Ahora, esta relación pues lo vamos a conocer como la velocidad. La velocidad es distancia entre tiempo. ¿Está bien? Se cumple esa equivalencia. Recuerda que la velocidad o rapidez, también podríamos decirlo, está en metros por segundo. ¿Está bien? ¿Por qué le decimos rapidez también a velocidad? Es que aquí la velocidad no cambia, ¿verdad? Y este vector pues no va a cambiar tampoco de dirección ni sentido. Es decir, el módulo de la velocidad siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces también podemos llamarle rapidez simplemente. ¿Está bien?
Entonces, metros por segundo. Ahora, la distancia recorrida va a estar en qué unidades? En metros. El tiempo transcurrido en qué unidades va a estar? En segundos. ¿De acuerdo? Bien, ahora tenemos ciertas equivalencias. Mira, recuerda que un kilómetro equivale a 1000 metros. ¿De acuerdo? Equivale a 1000 metros. Una hora equivale a 3600 segundos. ¿Está bien? A 3600 segundos. Una hora también podemos decir que equivale a 60 minutos. Ahora, la observación, mira, ¿qué nos dice? Cuando necesites hacer cambios de unidades de kilómetros por hora a metros por segundo o viceversa, ¿no? De metros por segundo a kilómetros por hora, es recomendable hacer lo siguiente. Mira, si yo estoy en kilómetros por hora, ¿saben? Si tengo la velocidad en kilómetros por hora, pero yo la quiero en metros por segundo, ¿qué voy a hacer? Sencillamente voy a multiplicar por 5 sobre 18. ¿De acuerdo? Si yo quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, sencillamente multiplico por 5 sobre 18. Bien, ahora viceversa. Si yo quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, voy a multiplicar por la inversa, es decir, 18 sobre 5. 18 quintos. Y otra vez, si yo quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, voy a multiplicar por 18 sobre 5. 18 quintos, ¿ok? Bien, ahora veamos lo siguiente. Listo, a ver, aquí tenemos algunos casos que se podrían presentar en los ejercicios, ¿saben? Mira, cuando tengamos dos cuerpos, sea lo que sea, ¿no? Un auto, una persona, un animalito, qué sea. Cuando tengamos dos cuerpos que están yendo en direcciones contrarias, ¿bien? Direcciones contrarias, y ambas a diferentes velocidades, ambas a diferentes velocidades. Obviamente que constantes, ¿no? Pero a diferentes. Bien, obviamente que si están yendo a direcciones contrarias, obviamente que en algún momento se van a encontrar, ¿cierto? Se van a encontrar. Bien, ese tiempo que tardan en encontrarse, pues se puede calcular. ¿Y de qué forma? Pues el tiempo de encuentro se calcula de la siguiente forma. Es la distancia en la cual se encuentran separadas inicialmente, ¿ah? Desde el principio, ¿de acuerdo? Desde el instante que tú estás considerando el movimiento, ¿está bien? A ver, son las 10. A las 10 y 2, a las 10 y 1, por ejemplo, los autos van a empezar a moverse. Ya, esa separación en ese tiempo es la distancia d, ¿de acuerdo? La distancia d dividido entre la suma de las velocidades. Velocidad del cuerpo 1, velocidad del cuerpo 2, o v sub 1 y v sub 2. ¿Está bien? Otra vez, entonces el tiempo de encuentro es igual o se calcula de la forma siguiente, ¿verdad? Distancia separada de ambos cuerpos entre la suma de velocidades. ¿Ok? Bien, ahora tenemos el tiempo de alcance. Cuando tengamos dos cuerpos que están yendo a direcciones iguales, pues obviamente que el que está antes, ¿de acuerdo? El que está atrás tiene cierta velocidad y el que está adelante tiene otra velocidad. Y en algún momento estas se van a encontrar, ¿cierto? En algún momento estas se van a encontrar o van a coincidir, ¿está bien? Obviamente que el que está atrás va a tener mayor velocidad, ¿verdad? Es decir, B sub 1 va a ser mayor que B sub 2, ¿cierto? Obviamente, ¿no? Porque si no fuese mayor, ¿cómo lo va a alcanzar? Pues si su velocidad es menor. No podría alcanzarlo, ¿verdad? Porque la velocidad es menor, ¿cierto? Si alguien está corriendo, por ejemplo, Usain Bolt, por ejemplo, está corriendo no sé, a 50 metros por segundo. Imagínate, ¿no? Si yo corro a 30 metros por segundo, ¿crees que en algún momento lo voy a alcanzar? No, ¿cierto? Para alcanzarlo tendría que yo superar esa velocidad, ¿cierto? Obviamente, ¿no? Superarla. Bien, entonces, eh, la fórmula para encontrar el tiempo que tardan en coincidir estos dos cuerpos, ¿cierto? Coincidir es la siguiente. Obviamente que este tiempo se le conoce como tiempo de alcance. Bien, el tiempo de alcance se calcula de siguiente forma. Es la distancia que están separadas inicialmente, ¿de acuerdo? Distancia que están separadas inicialmente, dividido entre la diferencia de velocidades. Obviamente que como la velocidad sub 1 es mayor que la velocidad sub 2, la diferencia tiene que ser positiva, ¿verdad? Velocidad 1 menos velocidad 2. Esa sería la diferencia. No velocidad 2 menos velocidad 1. Tiene que ser velocidad 1 menos velocidad 2.
es decir, la velocidad mayor menos la velocidad menor, ¿ok? Bien, básicamente esto es todo lo que tú tienes que saber para poder atacar los ejercicios de este tema, ¿está bien? No es nada complicado, ¿ah? Ahora vamos a hacer los ejercicios, ¿está bien? Vamos a hacer los ejercicios. A ver, pasamos a la pizarra. Listo, a ver, vemos el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Dos móviles que realizan MRU parten simultáneamente con velocidades de 10 metros por segundo y 15 metros por segundo en direcciones contrarias. Si ambos se encontraban distanciados 100 metros, calcule al cabo de cuánto tiempo ambos móviles se encontrarán. ¿Saben? O es decir, coincidirán, ¿verdad? En un mismo lugar. Ah, ya. Entonces, eh, hacemos lo siguiente. Primero, analicemos bien lo que nos dice. Parten simultáneamente, a la vez, ¿cierto? Uno con 10 metros por segundo y otro 15 metros por segundo, en direcciones contrarias, ¿verdad? Uno va a la derecha, el otro va a la izquierda. Si ambos nos dice se encontraban distanciados 100 metros, bien, si ambos se encontraban distanciados 100 metros, ¿qué significa esto? Pues significa que uno está a 100 metros del otro, ¿verdad? Está uno a 100 metros del otro. Pero ahora que observo bien, eh, aquí hay una pequeñísima corrección y es que no debería ser 100 metros, debería ser 1000 metros, ¿está bien? 1000 metros. Listo, 1000 metros. Ahora, este gráfico, obviamente que no es exacto, pero uno al observarlo ya puede suponer que están separados 1000 metros, ¿cierto? 1000 metros. Claro. Obviamente que aquí está un poquito más acá, ¿verdad? Y el de aquí está un poquito más acá. Pero ya bueno. Puedes entenderlo de esta forma, ¿está bien? Están distanciados 1000 metros, ¿está bien? Ah, ya, entonces debería estar aquí uno y el otro debe estar aquí, más o menos por ahí, ¿no? Claro. Ya, entonces, ¿qué nos están pidiendo? Calcula al cabo de cuánto tiempo ambos móviles se encontrarán. ¿Qué sería eso? ¿A qué te hace recordar? ¿Tiempo de qué? Tiempo de encuentro, ¿cierto? Va a pasar cierto tiempo, el mismo para ambos, es decir, aquí pasa un tiempo y aquí pasa ese mismo tiempo para ambos, el tiempo t, por ejemplo, ¿cierto? Cuando pase ese tiempo, pues ambos van a encontrarse o van a estar en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Van a coincidir. ¿Cómo se llama ese tipo de tiempo? Tiempo de encuentro, ¿está bien? Tiempo de encuentro. ¿Cómo se calculaba? El tiempo de encuentro era la distancia que estaban separados estos dos cuerpos. ¿Cuánto están separados? Pues 1000 metros. 1000 metros. ¿Dividido entre quién? Pues entre la suma de velocidades, ¿verdad? Uno está con 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. ¿Saben? Metros por segundo. Y el otro está con ¿cuánto? Con 15 metros por segundo. Y acá lo ponemos, ¿ya? Ahí. Lo refactorizamos. Metros por segundo. Ya. Entonces, lo sumamos, ¿no? Sería ¿cuánto? Tiempo de encuentro. Sería 1000 entre 10 más 15, 25. ¿Está bien? Aquí se simplifica m y sube s. ¿Está bien? S. Esa sería la unidad. Segundos. ¿Está bien? S. Simplificamos 25 25. Entonces, el tiempo de encuentro. ¿Cuánto es? El tiempo de encuentro. A ver si puedes simplificar eso. ¿Cuánto nos quedaría? A ver, te lo dejo ya. Tú ya lo calculas, ya sabes cuánto es eso, ¿verdad? O lo hacemos conmigo. Está sencillo, ¿verdad? Podemos ponerlo así. A ver, 1000 es 100, bien, 100 por 10, ¿no? Y 100 es 25 por 4. Allá, 25, 25. 25 de 100, pues 4. Entonces sería 4 por 10. Tiempo de encuentro, pues 40. ¿Está bien? ¿40 qué? Segundos. ¿Está bien? 40 segundos. ¿Cómo se interpreta eso? Que desde el instante en que ambos cuerpos parten simultáneamente, va a pasar un tiempo de 40 segundos hasta que llegue el momento en el que se van a encontrar, ¿está bien? O van a coincidir en el mismo lugar, ¿ok? Listo, así lo entendemos. Ahora pasemos al siguiente ejercicio, ¿ok? Bien, este ejercicio nos dice lo siguiente. Un camino se puede recorrer en 16 horas con cierta rapidez constante, en kilómetros por hora, ¿ok? Con cierta rapidez, una rapidez v, por ejemplo.
B es general, ¿no? Puede ser cualquier valor, 1 kilómetro, perdón, 1 kilómetro por hora, 2 kilómetros por hora, etcétera. Si el mismo camino se puede recorrer en 6 horas menos, aumentando la rapidez, lógico, ¿no? Que si va a recorrer en menos tiempo, si va a ser menos tiempo al momento de desplazarse, pues obviamente que lo tiene que hacer con una mayor velocidad, ¿verdad? O mayor rapidez. Aquí nos dice que ha aumentado su rapidez en 6 kilómetros por hora. En 6 kilómetros por hora más, ¿de acuerdo? Si su velocidad era, por ejemplo, 10 kilómetros por hora, pues si aumenta en 6 kilómetros por hora va a ser 10 más 6 kilómetros por hora, ¿verdad? Lo cual sería 16 kilómetros por hora. Calcule su longitud, nos dice. Bien, imagina que una personita, ya, imagina que soy yo, ¿ya? Tu profesor está aquí y va, pues, no sé, desplazarse de un lugar aquí, desde A, desplazar hasta el lugar B. ¿Está bien? Listo. Ahora, dice que lo hace con cierta velocidad. Ya yo voy a poner una velocidad. Velocidad de, por ejemplo, kilómetros por hora, ¿verdad? ¿En qué tiempo? En el tiempo de, ¿cuánto? De 16 horas. ¿Está bien? Y recorre una longitud, eh, un camino, ¿no? Que yo lo voy a poner de distancia, no sé, L, por ejemplo. L. ¿Está bien? Distancia L. Ok, listo. Este es el primer caso, pero dice, si el mismo camino se puede recorrer en 6 horas menos, dice, ya. El mismo camino se puede recorrer en 6 horas menos. Lo voy a poner de esta forma, ¿ya? Si el mismo camino se puede recorrer en 6 horas menos. Este mismo camino en 6 horas menos. A ver, ya no es 16, sino 6 horas menos. ¿Cuándo sería eso? 10 horas. ¿Está bien? Este mismo camino, este mismo camino. El tiempo ahora es 10 horas, ¿está bien? Pero con una velocidad ya diferente, ¿no? O sea, una mayor velocidad o mayor rapidez. ¿Cuánto es esta? Aumentada, ¿no? En 6 kilómetros. Ya. Ahora ya no es B, sino es B más 6 kilómetros por hora, ¿cierto? B más 6 kilómetros por hora. Bien, ¿qué nos están pidiendo? Calculemos la longitud. Nos piden L. ¿Qué hacemos aquí? Pues sencillo, ¿no? Vemos que en ambos el camino es el mismo, ¿verdad? La distancia va a ser la misma. Y nosotros queremos la longitud, ¿verdad? La longitud. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a hallar las siguientes relaciones. A ver, ¿qué se cumplía aquí? Que distancia o L era que velocidad por el tiempo. Para el primer caso, ¿no? Con la velocidad B, ya, velocidad por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 16 horas. ¿Sí? Listo. Entonces L B por 16, lo cual nos da 16B, ¿no? Claro. El segundo podríamos decir que L a que es igual ese mismo recorrido o ese mismo camino que sería igual a B más 6 kilómetros por hora por el tiempo, ¿no? 10 horas. Entonces sería B más 6 por cuánto? Por 10 horas. ¿Está bien? Por 10 horas. A ver, vamos a poner 10 aquí. A ver, vamos a ponerlo ya, 10 horas. Ya, mira. Yo veo que esta misma longitud se repite, ¿no? Entonces yo voy a igualar ambas. ¿Está bien? Voy a igualar ambas. Esto lo voy a borrar por ahora, ¿ya? Estas 10 horas. Recuerda que son 10 horas, ¿no? Entonces las igualo. A ver, 16B o B16 lo mismo. Por B más 6, paréntesis, por 10. Eso sería multiplicando 10 por B, 10B más 6 por 10, pues 60. ¿Y para qué he hecho esto? Pues porque necesito hallar B o V, como quieras, que es velocidad. ¿Para qué? Para poder encontrar la longitud, ¿verdad? O del camino, ¿verdad? Porque están relacionadas, ¿verdad? La longitud depende de quién, del camino, de la velocidad, ¿verdad? Entonces primero voy a encontrar la velocidad. ¿Está bien? Es por eso que igualé ambas, porque eso me permite generar una ecuación en la que la variable es la velocidad, ¿verdad? Entonces encuentro la velocidad y ya podría tener la longitud del camino, ¿verdad? Entonces tengo esta ecuación, 16b es igual a 10b más 60, b de velocidad, ¿verdad? Entonces despejo b, me quedaría pues 6b o 6v, o bueno, 6b como gustes,
igual a 60. ¿Está bien? Entonces la velocidad, ¿cuándo sería? 60 entre 6, pues 10. Y eso sería en kilómetros por hora, ¿no? Porque en esas unidades estamos trabajando. Entonces, como ya tengo la velocidad, ahora puedo encontrar la longitud, ¿verdad? Del camino. Entonces, la longitud del camino aquí es igual a b por 16. ¿Y b cuánto es? 10. ¿Cierto? Kilómetros por hora. ¿Por quién ahora? Por el tiempo, ¿no? ¿Y cuánto era el tiempo? 16 horas. Aquí estoy reemplazando, aquí. 16 horas. Bien, cancelamos horas con horas. Y la longitud, ¿cuánto sería? Pues 160. 160 ¿qué? Kilómetros. ¿Cierto? Listo. Y esa sería la respuesta. Bien. Bueno, por ahora nos quedaremos ahí. ¿De acuerdo? Ya tienes una idea más o menos cómo se trabaja esto. Ok, obviamente que podemos recordar lo siguiente, ¿no? Si yo quiero pasar de kilómetros de kilómetros por hora, de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿por cuánto teníamos que multiplicar? ¿Recuerdas? ¿Por cuánto teníamos que multiplicar? Por, a ver si recuerdas, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? Por 18 sobre 5, ¿no? Ahora, viceversa, si queremos pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, pues la inversa, ¿no? 5 sobre 18, ¿ok? Recuerda eso, ¿está bien? Bueno chicos, por ahora nos quedaremos ahí, ¿está bien? Nos vemos, cuídense y estudien y no pierdan el tiempo.